En esta ocasión hablaremos de uno de los personajes más recordados del pasado oscuro de Colombia. Hablamos del Mexicano. En un especial que consta de 2 partes narraremos la historia completa de Gacha. Quédate hasta el final y no te pierdas de esta escalofriante historia desde sus inicios, su auge y su caída. José Gonzalo Rodríguez Gacha nació en Pacho, Cundinamarca, el 14 de mayo de 1947 en el seno de una familia humilde campesina. Una interesante anécdota: en tercero de bachillerato decidió abandonar sus estudios para trabajar con Gilberto Molina, el zar de las Esmeraldas en Boyacá. Ascendió en las estructuras de Molina. Una anécdota particular de Gacha es que se cuenta que en ocasiones se robaba el dinero de los quesos que producía su familia para sobrevivir. Era 1969 y Rodríguez Gacha quería mejorar a cual precio su paupérrimo nivel de vida. Invirtió parte del tamo de un lote de morrallas, chispas de esmeraldas y mayor valor que había adquirido en la calle 13 con carrera séptima, tradicional mercado de las gemas en Pital. Esta transacción le permitió reportar sus primeros 100.000 pesos. Lo lanzó definitivamente al negocio de compraventa de piedras de esmeraldas procedentes del occidente de Boyacá. El mundo de las esmeraldas lo atraía de manera irresistible. Su primer contacto con los hombres de las minas ocurrió cuando era mesero en un establecimiento público de Pacho, Cundinamarca. Rodríguez Gacha no ocultaba su admiración ante el derroche desplegado por los comerciantes de gemas que procedían de Muso y hacían escala en la localidad. Exhibían sus cadenas de oro, sus fajos de billetes, sus camionetas Land Rover, sus revólveres nacarados y sus ostentosas mujeres. El mexicano se apasionaba al oír contar a los mineros 1.000.000 de historias extraordinarias sobre una tierra prometida donde la riqueza no le pertenecía al alcalde o al político de turno, sino a quien demostrara agallas y sangre fría gozara de la fama de ser el más veloz en el momento de desenfundar y accionar una pistola Browning o una metralla marca Madsen. Uno de los episodios que más llamó la atención del mexicano fue la muerte en Bogotá el 9 de junio de 1965 del bandolero y jefe militar de la zona esmeraldífera, Efraín González Vélez. Era casi un héroe para Gacha dada su historia, ya que siendo un hombre humilde supo ganarse de carácter y verá que era un puesto importante en el mundo de las esmeraldas. En cierta ocasión, Gilberto Molina fue comisionado para viajar a la capital con la misión de reclutar hombres de carácter capaces de enfrentar a los gatilleros del Ganso, quien tenía tras de sí a los hermanos de Efraín González. Uno de los candidatos era el mexicano. Se cuenta que Molina le preguntó por qué quería arriesgarse a viajar en las minas de Boyacá. «Porque no le tengo miedo a la muerte», contestó Rodríguez Gacha. En junio de 1970, el mexicano llegó a la zona esmeraldífera de Boyacá. El mexicano y Molina se identificaron por su origen común. Ambos provenían de familias humildes y guardaban aspiraciones similares. El mexicano, bajo las órdenes de Molina, se dedicaba al desenvolvimiento de la guerra y también participaba en labores de búsqueda de piedras. No se trataba de una labor agotadora en extremo, sino también peligrosa. Ni la pica ni la pala eran la vocación de Rodríguez Gacha. Definitivamente su frente no era permanecer con la cara tiznada y embutido entre un socavón las 24 horas del día. El mexicano iba por más, le atraían los grandes negocios, las armas y el crimen, como en las películas mexicanas de Luis Aguilar que proyectaban en las paredes de las casas de Otanchi y Coscuez. Había optado por practicar tiro al blanco disparándoles a las monedas en el aire, a los picos de las botellas o a los avisos de gaseosas que colgaban en las cantinas. En las minas nadie dudaba que el mexicano hubiera podido enfrentarse en igualdad de condiciones con el Mosco Spitia, célebre bandido de la zona esmeraldífera. Personaje de un aspecto temible quien deambulaba con un par de pistolas colgando en su cinturón. Esto hizo que muy pronto Rodríguez Gacha se convirtiera en el muchacho predilecto de Gilberto Molina, y a quien los Murcia auguraban un promisorio futuro, empezaba el novato a alimentar el deseo de convertirse en un patrón hecho a imagen y semejanza de sus protectores. En cierta ocasión el guaquero Julio Rincón halló una de las vetas más importantes descubiertas en la historia de las minas de Boyacá. Rodríguez Gacha, quien pertenecía a la cuerda de estos esmeralderos entre los que estaba la familia Molina, se cree que le correspondieron 4 millones de pesos, un buen botín para el entonces año 1972. Dinero que recibió en el momento justo, ya que el 19 de octubre siguiente le informaron sobre el nacimiento de su hijo Freddy Gonzalo. Luego de esto, Rodríguez Gacha decidió que no era momento para regresar a Boyacá, ya que la guerra por las esmeraldas hicieron que esta tierra ya no fuera para Gacha la tierra de las oportunidades.
y fue cuando cumplió un rol secundario en la llamada bonanza marimbera entre los años 1972 y 1978, rol tal que le permitió conocer al mexicano las rutas del tráfico hacia los Estados Unidos, rutas que luego se pondrían al servicio del tráfico del oro blanco a los finales de los 70 y comienzo de los 80, por medio de Carlos Leer, quien internacionalizó las redes del multimillonario negocio. Todos aquellos viajes que llevó a cabo el mexicano en aquellos tiempos influyeron notablemente para que se apropiara de la distribución del producto en el norte del país, donde con el tiempo se llegó a considerar como el más poderoso capo. El mexicano también erigió en Bogotá los primeros negocios de compraventa de autos usados de segunda, y en el Meta y Mapiripán a la explotación ganadera y a la cría de caballos de paso fino, donde no hubo ferias de importancia que no contaran con su participación. Juan Castellanos fue uno de los que se asoció con Gacha para el envío de producto hacia los Estados Unidos. Rodríguez Gacha se negó a acompañarlo en el primer viaje porque desconfiaba del éxito de la aventura, pero en cambio le entregó de plante a su socio 2 millones de pesos para que los multiplicara, y así ocurrió. 3 meses después, a mediados de 1973, el emisario regresará a Bogotá con la noticia de que había coronado un cargamento de 25.000 kilos. Desde entonces y a partir de 1977, Rodríguez Gacha se ocupó de mantener contacto más o menos permanente con los marimberos. En cierta ocasión estuvo detenido por unas cuantas horas en el norte de La Guajira. En cierta ocasión los Valdeblanques le perpetraron a él y a sus socios una masacre en Riohacha, de la que el mexicano se salvó por unos cuantos minutos. Sin embargo, para las aspiraciones del mexicano, este negocio era casi insignificante. Pero sí tenía que agradecerle a los Guayú haber conocido al cubano Luis García, mejor conocido como Koyak, quien le ayudó a conocer en las Bahamas nada menos que a un personaje que tendría un papel muy importante en el negocio, Carlos Leer. Hacia 1989, Rodríguez Gacha tenía a su disposición 1 millar de hombres en un ejército personal adiestrado por mercenarios extranjeros. Así, entre diciembre de 1987 y mayo de 1988, contrató a mercenarios israelíes y británicos para que entrenaran equipos de implacables hombres. Entre estos destacó a Yair Klein, un teniente coronel retirado del ejército israelí, liderando un equipo de instructores en Puerto Boyacá durante 1988. Rodríguez Gacha se convirtió así en el principal comandante del narcoparamilitarismo en Colombia. Rodríguez Gacha fue catalogado como uno de los hombres más ricos del mundo por la revista Forbes el 20 de junio de 1988. Dueño de más de 116 propiedades, fincas, casas, apartamentos, lotes y vehículos avaluadas en 40.000 millones de pesos. El capo se convirtió, como otros narcotraficantes, en el generoso ídolo de su pueblo natal. Su inmensa fortuna se convirtió en leyenda a raíz de las historias de caletas o huacas enterradas en sus propiedades. Carros llenos de lingotes de oro, bolsas de dólares y esmeraldas son parte de los tesoros escondidos en las haciendas, donde se encontraban más de 200 finísimos caballos de paso, entre estos Tupac Amaru, el famoso caballo del $1.000.000. Siendo aficionado al fútbol, su imperio se extendió hasta el deporte al invertir en el club de fútbol Los Millonarios, financiando contrataciones y salarios de los jugadores. Cada vez más sus ataques se fueron dirigiendo contra el Estado colombiano. Y traigo mi boleto para empezar ese viaje que ya no tiene regreso. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video, dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.